dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos los habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 14 de junio del año 2002, traemos otra edición del programa Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Danita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pino. Buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, antes de entrar en los temas, tenemos que decir que asistimos, sí, ayer a la fuerte circulación del libro del mayor general retirado Héctor Lachapelle Díaz sobre el ideario del coronel Fernández Domínguez. Tuvimos un grato momento con algunos amigos que tuvimos oportunidad de saludar, además del autor del libro, la viuda Lete Fernández. Saludamos a la viuda del profesor Bosch, a quien no habíamos visto después de la muerte del profesor Juan Bosch, y a muchos otros amigos que estaban allí en ocasión de este libro que ojalá llegue hasta la juventud dominicana y sobre todo a la que se está formando en las academias de las Fuerzas Armadas y, por qué no, también de la Policía Nacional, para que beban allí las ideas patrióticas de un joven que dio su vida tratando de hacer lo mejor por su país, por sus compatriotas. Sí, es indudable que el ejemplo, la impronta heredada, dejada por el coronel Fernández Domínguez, debería ser la orientación a la nueva generación que ya está emergente, ya que hay una que ha sido, como decimos en nuestras conversaciones privadas, que ha sido un poquito ausente de todas estos acontecimientos que dieron tanto brillo a la nación dominicana. Pero será muy importante que este catálogo de moralidad individual, de moralidad militar, de moralidad nacional, sea llevado para brevar en las aulas por los alumnos de esas academias que usted ha mencionado. Aquí tenemos también que decir que en el día de hoy se cumplen 43 años de la expedición del 14 de junio de 1959. Y es propicia la fecha y la ocasión para hacer algunas reflexiones. El gobierno le rindió homenaje a algunos de los sobrevivientes y le rindió, por tanto, honor a Poncio Pou, Saleta, a Giovanex Vargas, a Delio Ochoa, que no siendo dominicano de origen ya lo es, porque se le concedió la nacionalidad dominicana, yo diría que con mucha propiedad y justicia, al aporte que él hizo a la libertad del pueblo dominicano. Y a Medardo Guzmán se le dio póstumamente, pero yo creo que se ha cometido desde ese punto de vista la injusticia de no otorgarle a todos los que murieron de manera póstuma la condecoración. Absoluta. Porque Medardo Germán, porque murió el otro día. Y hay que decir una cosa, y yo quiero aprovechar para reiterar lo que ya he expresado antes, y es mi admiración por la conducta de esos héroes de la patria nacional. Porque son personas que, después de rebasados los acontecimientos, se han asimilado a la vida nacional sin estridencia, sin pretensiones absurdas,
no han gobernado, y yo sobre eso quiero ahora precisamente hablar y conversar con Roger, porque Medardo Germán murió en una extrema pobreza. Exactamente. Y en ocasión de las condecoraciones que se le otorgaron a las damas que participaron ya en el movimiento 14 de junio, que es un desprendimiento, consecuencia de la expedición del 14 de junio, el movimiento del 14 de junio, de la juventud ya de los 60, pues se le dio un homenaje a las damas que participaron, y en esa oportunidad recuerdo que se le otorgaron algunas pensiones a algunos de los sobrevivientes también, ya del otro sexo, es decir, los varones que participaron también. Pero yo creo que no se ha sido justo. La patria ha sido ingrata. Aunque desgraciadamente el material humano de que estamos hechos todos nosotros, parece que repetimos esa condición humana de la ingratitud a través de toda la historia de la humanidad, desde Cristo para acá, ¿verdad? Nosotros hemos sido todos volubles, apegados a lo superfluo, y hemos sido tremendamente ingratos. Lo hemos sido con los padres de la patria. Y entonces, yo quería decir, anoche tuve el honor de saludar personalmente a uno de los héroes, a Poncio Pousalet. Él estaba acompañado de su señora. Le pedimos a Dios que le mantenga por muchos años más. Hay otro más joven que él, que es Mayobanek Vargas. Él se está retirado allá en Bonao, donde vive su familia, son oriundos Su de esa zona. finquita, y se dedica... Y no han molestado nunca al pueblo dominicano con una aspiración. Yo quiero ser tal cosa. Ni un solo reclamo. Aquí hay gente que no pierde una oportunidad para hacerse presente. Yo aspiro a ser senador, yo quiero ser diputado, yo quiero ser presidente de la Cámara, yo quiero ser presidente de la República. Aquí hay gente que no se apea a una oportunidad para hacerse presente y decir que tiene todos los méritos del mundo. Pero la gente que luchó, que yo quiero decir que precisamente a propósito de aquella condecoración a las damas que lucharon contra el régimen de Trujillo, que yo prefería llamarles luchadoras por la libertad, igual que a los varones, luchadores por la libertad, que no luchadores antitrujillistas contra Trujillo. Porque es que el luchador por la libertad tiene una dimensión más universal, que es de lo que trata un artículo que me parece muy interesante, que salió en la página editorial del día de hoy, a la firma de Ángel Barrios, donde dice que Balaguer no es neotrujillista. Y él lo que está diciendo ahí, y vamos a leer algunos párrafos por la voz casi de locutor de nuestro amigo Roger Logan, de los conceptos que vierte Barrios. Porque lo que dice es que tampoco Lili no fue trujillista, ni Trujillo fue lilicista. Lo que pasa es que tenemos una tradición, una cultura de régimen autocrático. Por eso, y me perdonan que aproveche para recordarle, aquellas expresiones que yo le respondí al entonces embajador norteamericano acá cuando se instaló el gobierno de Guzmán, cuando él me preguntó que cuál era el principal reto que enfrentaba el gobierno de don Antonio Guzmán. Y yo le dije, implantar la democracia y hacerla operante ante los problemas nacionales. Y yo decía, esto parece una verdad de perogrullo, una tontería mayúscula. Y yo sostengo que implantar la democracia en un país que no ha tenido nunca, con excepciones muy breves de su historia, tradición democrática, pero como conjunto no tiene tradición democrática, entonces implantar la democracia es una señora tarea. Hacer que sea parte de nuestra manera de vivir, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, el vivir en democracia y en libertad. Libertad primero, ¿eh? La democracia es un instrumento para preservar la libertad. Lo principal es la libertad. Y la democracia, con todas las fallas que todavía se le conocen, donde quiera que se dice que existe,
Bueno, pues es la aproximación mayor que hemos podido encontrar los hombres para preservar la libertad. Bueno, pues nosotros decíamos en aquella oportunidad, preferimos llamarle a esas damas luchadoras por la libertad. Y así mismo decimos con respecto a los héroes del Luperón. Preferimos llamarle luchadores por la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra mente una ecuación. La lucha contra Trujillo significaba luchar por la libertad y la felicidad del pueblo dominicano. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que esos luchadores, la mayor parte de ellos murieron, pero los que quedaron vivos, que no pasaron factura, no vinieron para esto que estamos vivos, padeciendo ahora en este país. Por ejemplo, este contrato vergonzoso de concesión, ¿no? que es una vulneración del derecho al tránsito libre en las calles de la República. No vinieron a eso, para que se implantara eso. No vinieron para este contrato vergonzante de la entrega del oro dominicano a una empresa con un historial mundial o internacional de asalto a la ecología. Depredación del medio ambiente. Depredación del medio ambiente y además de fraude en la parte económica y financiera, ¿verdad? Yo estoy seguro que no vinieron a poner en riesgo su vida para que tuviéramos este tipo de economía injusta y de todo lo que estamos viendo, esta crisis de la electricidad, este abuso de la privatización, El tipo de esta amenaza, contubernio. esta amenaza de privatizarnos el agua, que lo quiere hacer este gobierno. Entonces yo estoy seguro que todas esas personas, jóvenes en aquella época, con toda la vida por delante, no hicieron ese sacrificio supremo para que el país estuviera viviendo esto. Y por eso se escuchan esas frases de pesimismo y casi de lamentación que se han escuchado en los últimos días, de parte de algunas de las personas, por ejemplo en el caso de la viuda de Cedeño, Sí. es decir, bueno, y valió la pena. Y hemos escuchado algunas reflexiones en ese sentido. Bueno, si decimos que todavía tenemos un poco de libertad, entonces valió la pena. Pero si la vamos a perder, ahora que tenemos ahí en el Congreso la amenaza de un proyecto trujillista, si vamos a usar el término en propiedad, de reimplantar la reelección en este país y de extenderse probablemente su periodo 2 años más, los legisladores, y una serie de cosas más para mantenerse en el poder y además endeudar este país como se está endeudando. Hoy hay un mensaje ahí, 1.400 millones más Que vienen de camino, de peajes. 1.400 millones. Pero sobre eso tenemos que hablar. Para peajes. Para eso no fue que vinieron a luchar los que buscaron hasta el sacrificio, eliminar la dictadura de Trujillo. Y tampoco vinieron para que perdiéramos la moneda, ni la soberanía económica de la nación, que supone tener el control de nuestra economía, porque si no controlamos nuestra soberanía económica, no tenemos soberanía política. Entonces, ellos vinieron a luchar por la libertad para que este país no fuera libre. Pues definitivamente que no. Entonces, eso del acto de la condecoración está bien. Si es la expresión de la gratitud del pueblo dominicano hacia esas personas. Pero si es desde el punto de vista de un aprovechamiento del gobierno para decir que está expresando la voluntad del pueblo dominicano, yo le quiero decir que el gobierno, este gobierno que tenemos, no puede hacer eso. Porque estamos cayendo en lo mismo que sucede con la celebración del Día de las Madres o del Día de los Padres o cualquiera de esos días que se ha consagrado para darle un testimonio a personas que tienen
un rol importante en la estructura de la sociedad. Entonces resulta que el Día de las Madres, una fiesta a la mamá, pero el resto del año olvidarse de la mamá, o estropear a la mamá, o olvidarse del padre, o estropear al padre. Es decir, es un día para una cosa simbólica. Y después hacemos cualquier otra cosa. Y eso está haciendo este gobierno. Y lo hizo el anterior. Y lo hizo Balaguer. Pero a Balaguer no se le puede reclamar, ¿verdad? Que tuviera un criterio distinto, a pesar del trabajo de Barriuso. Pero hoy, ¿qué decir del PLD? De un gobierno que salga del PLD, del partido que fundó Bosch después que salió del PRD, que se supone que era que estaba sedaciando el material humano. Sacudiéndose la garrapata. Y después, ¿qué vamos a decir ahora de esta gestión nueva del PRD en manos de un Hipólito Mejía? Entonces, hay una situación, nosotros tenemos que ser consecuentes. El gobierno está entregándolo todo. Está entrando en contradicción con todo lo que se debía haber sustentado. Si es verdad que están de acuerdo con los héroes que está condecorando. Y entonces ahora quiere venir a tomar el escenario diciendo, aquí estamos condecorando a los héroes, ¿no? Pero estamos pateando todos los ideales por los cuales ellos lucharon y se sacrificaron. ¿Qué tú crees? Bueno, voy a agregar, si usted me lo permite, si ustedes por favor me escuchan, que a mi juicio también el homenaje fue trunco, el homenaje se quedó corto, como ya señalamos con respecto a que los fallecidos en la empresa también merecían esas condecoraciones, también merecían ese homenaje, esa distinción. Pero nuestra memoria histórica, como usted bien acaba de señalar, es ingrata. Y no fueron solo 4 los que sobrevivieron: Medardo Germán, Mayobanes Vargas, Poncio Pousaleta y el comandante Delio Gómez Ochoa. Fueron 6. Estaba con el comandante Delio Gómez Ochoa Pablito Mirabal, otro cubano que murió en Cuba hace unos años, muchacho jovencito que vino como 15 años. Y hubo un cuarto dominicano de apellido Taveras Hernández, que sobrevivió y que salió de la cárcel junto con el grupo, pero que 6 meses aproximadamente después lo desaparecieron, porque incurrió en creer, desgraciadamente, la pobre alma, que estaba ya librado de lo que era la persecución, y entonces incurrió en exceso de pronunciarse públicamente en contra de la dictadura de Trujillo en su pueblo, en el interior del país. Ese desapareció, apellido Taveras o Hernández, no recuerdo exactamente porque mi memoria también es ingrata. Desgraciadamente lo reconozco así. Entonces, a todos y a todas tenemos que rendirle homenaje y pleitesía, con humildad y agradecimiento. Esos que no han exigido a la patria absolutamente nada en recompensa, como tenemos otros, que contrario a ellos sí han obtenido algunas prebendas en virtud del amparo de esa heroicidad. Y concluimos con que este es un día que todos los dominicanos debemos conservar en la memoria para retenerlo durante los 365 días del año, como los días de las madres, los días de los padres y otros días para conmemoraciones altruistas. No, y también un día para que nos hagamos el propósito de cambiar de rumbo, para que cada vez que llegue un nuevo aniversario no tengamos que meter la cabeza en un cubo de la vergüenza. De la vergüenza. Pero vamos al trabajo de Barriuso. Sí. Léete, por favor, ¿Cómo no? estos primeros dos tres párrafos. Balaguer no es neotrujillista. Sigo convencido de que la llegada del doctor Balaguer a la presidencia de la República jamás significó el retorno del trujillismo, ni siquiera fue una expresión neotrujillista. La generalidad de los dominicanos identifica cualquier manifestación autoritaria como herencia del trujillismo.
no hay un momento para reflexionar sobre el particular. No miramos más atrás de un siglo completo de pleno caudillismo y autoritarismo. El siglo XIX terminó con Ulises Heró, quien nada tuvo de demócrata. Abrimos el siglo XX con otras prácticas caudillistas y de jefaturas autoritarias. Durante la primera ocupación norteamericana del 16 al 24, también se produjeron otras muestras de esa manifestación. En 1930, la llegada de Trujillo al poder, aupado por diversos sectores, entre los cuales se cita a los liberales, fue la continuidad de nuevas formas autoritarias. Aunque hubo sellos similares, cada uno habría impreso su personalidad. Lo más fácil y cómodo es asumir a Balaguer como la encarnación del trujillismo, porque se quedó en el Palacio Nacional, procedente de las filas del Partido Dominicano y por ende de la dictadura de Trujillo. Bueno, yo recuerdo haber conversado con algunos amigos que forman parte de las fundaciones que han recogido y tratan de mantener en la memoria histórica de los dominicanos el sacrificio de todas estas generaciones que participaron luchando contra Trujillo. Y ya hace unos años atrás yo le hacía esta reflexión y yo creo que se está cometiendo un error cuando precisamente durante los 12 años de Balaguer y un poco después se hablaba de el retorno al trujillismo. Y yo le decía, se está cometiendo una equivocación, porque el próximo no se va a llamar Trujillo. Es decir, la preocupación que existía en aquella época ha sido, había un fulano con apellido Trujillo, podía retornar o había retornado al país, etc. Porque había una disposición que lo prohibía. Pero el punto no era eso, es que mientras se concentraba la atención en eso, que era una disposición legal, se estaba perdiendo de vista que se estaba incurriendo en prácticas de la política que eran trujillistas. Y además que se apuntaban situaciones en donde podía aparecer de repente un fulano, pero con cualquier apellido menos Trujillo, que viniera a ser un nuevo Trujillo en la República Dominicana. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que es que cuando estos señores desaprensivos que están ahí en el Congreso Nacional están jugando con la reelección, e incluso con la posibilidad de una prolongación del mandato a 6 años y todo eso. Están propiciando. Están repitiendo la historia que llevó al poder a Rafael Leónidas Trujillo en 1930, porque Horacio Vázquez fue el que creó todas esas condiciones. Entonces, por eso remitíamos a esos señores que están en el Congreso a que los enseñen a leer, para que de ahí fueran a buscarse algunos libros de historia y aprendieran lo que pasó en este país. Porque eso es lo que es importante. Nosotros tenemos que trascender más allá de los apellidos, ¿no? Porque creo yo que esa fue la intención del trabajo de Barriuso, llamar nuestra atención sobre el hecho de la tradición autocrática de los dominicanos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que caigamos otra vez en eso. Yo le quiero recordar que tuve que quitarle a José Francisco Peña Gómez de un discurso una frase laudatoria a la eficiencia de la dictadura versus la ineficiencia de la democracia. Y yo le dije, eso es verdad, pero tú no puedes decir eso, José Francisco. Porque eso es lo que está realmente retratando, es nuestro fracaso en construir la democracia. Pero la dictadura, que no pierde tiempo consultando ni deliberando, es sencillamente una estructura de mando vertical como las Fuerzas Armadas, que viene una orden de arriba para abajo y nadie, ninguna estructura intermedia puede hacer otra cosa que obedecer hasta llegar abajo, hasta sus últimas consecuencias esa orden. Eso es lo que es una sociedad organizada de una manera o al estilo de una dictadura. El autoritarismo. ¿Verdad? Entonces, el tiempo que se utiliza en la democracia para consultar, para que realmente haya un régimen democrático, que se abusa, porque yo recuerdo que ya en las últimas ofertas electorales de José Francisco Peña Gómez y del PRD,
aparecían una cantidad de instancias de deliberación que cuando yo la leí yo dije, pero todo el tiempo se les va a ir reunidos deliberando y no van a tener tiempo de hacer nada, porque eran instancias a todos los niveles, pero muchas, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel municipal. Local. Eran deliberaciones a todos los niveles, digo, se van a pasar todo el tiempo deliberando. A propósito de deliberación, recuerda que nos tropezamos con una placa de un legislador al Parlacén. Cuando ayer transitábamos, que íbamos precisamente al acto de la puesta en circulación del libro de La Chapelle, iba delante de nosotros un carro con una placa que una jipeta, con placa que decía diputado al Parlacén. Pero tengo entendido que resulta que eso está propuesto para que se incluya en la modificación constitucional. O sea, no lo tenemos. No existe. Pero tenemos ya al diputado cobrando en dólares. Lo tenemos ya, pero no tenemos consagrado en la Constitución la base legal para que eso sea así. Bueno, pero volviendo al punto. Entonces, nosotros realmente tenemos que... Pasa con, escúcheme que le interrumpa, pasa como con las concesiones, ¿verdad? Que tampoco tenemos las bases legales. Esa es otra cosa, sí. Es que no se respeta el Estado de Derecho porque no hay Suprema Corte de Justicia. No hay si hubiera una Suprema Corte de Justicia, entonces los ciudadanos estaríamos amparados en este atropello que se está haciendo al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque entonces podríamos acudir, como hicimos un grupo de ciudadanos, 2 veces a la Suprema Corte de Justicia para que se sentaran sobre el expediente 2 años y a los 2 años desestimaron los 2 expedientes. Después fue la legisladora por Puerto Plata, Ginés Burnigal de Jiménez, que preparó con nuestra ayuda, o sea, ella hizo la presentación, pero se lo preparamos nosotros. Con relación a los aeropuertos internacionales, la concesión vergonzosa que se hizo de ese patrimonio, que está fuera de la ley de capitalización, dicho sea de paso. ¿Y qué pasó? También lo desestimaron. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Vamos a continuar. Bueno, quiero decir que el resto del trabajo de Barriuso no deja de ser una defensa de Balaguer, que de realidad nosotros no compartimos en la medida en que reconocemos en la gestión del doctor Balaguer que si él no llevaba la impronta del trujillismo, no es menos cierto que él creó una situación ausente de libertad, sobre todo en sus 12 años, en donde él creó las condiciones para que muchos dominicanos perdieran la vida. Y hemos reivindicado también, porque tenemos que ser objetivos, que muchos de esos muertos no eran muertos ordenados por él, sino muertos ordenados por la CIA. En aquella guerra a escala continental que se estaba librando prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Pero el hecho de que el doctor Balaguer llamara a los sectores que actuaban los incontrolables les daba una patente, ¿no?, de libertad para decir, yo no voy a mirar en esa dirección, hagan lo que ustedes crean que deben hacer. Entonces, además, Balaguer usó otro mecanismo funesto para mantenerse en el poder, que fue la corrupción. Él corrompió a todos los que no pudo, de alguna manera, llamar a su lado. Lo hizo usando precisamente los mecanismos del GABA GABA, porque decíamos y sostenemos que a él no le importaba mucho quién era el ingeniero que en el extremo iba y ejecutaba el trabajo, sino quién era que se lo llevaba del brazo a él, porque sabía que ese iba a tener una comisión. Entonces ahí le daba la comida del BOA a muchísimos militares que llevaban unos ahijados, a muchísimos políticos que llevaban unos ahijados, y entonces esos ahijados eran ingenieros o arquitectos, le daban una contrata, como se llamaba, no un contrato, sino una contrata, y entonces hacían rico al intermediario, que además hay que decir que muchas veces eran reiterativos, es decir, eran gente que iban todos los fines de semana con un ahijado distinto, ¿no? Y que eso significaba un contrato nuevo el lunes, cuando la oficina de Bebecito Martínez se abría. Entonces Balaguer hizo otro estilo de gobierno, pero no dejó de tener también
la característica de la falta de libertad y la falta de democracia. De modo que sin ser una dictadura, tampoco se le puede decir que implantó la democracia, y no entendemos cómo se le puede haber reconocido, como se ha hecho a nivel del PRD, el mérito de haber ayudado a implantar la democracia en este país. Aquí la democracia se implantó contra él, contra su voluntad. Contrasentido. Y porque se luchó contra su deseo de permanecer en el poder para poder implantar la democracia. Ahora, ese PRD que llevó al país a la democracia, ese PRD ha desaparecido. Desapareció. Ese PRD primero tenía democracia interna, y por eso desbordaba democracia hacia el resto de la sociedad. Pero ese mismo PRD que involucionó hacia adentro, también involucionó hacia afuera. Porque desde el momento en que dejó de tener democracia interna, ya no le podía enseñar democracia al resto de la sociedad dominicana. Cuando el local de la Casa Nacional del PRD fue rodeada de alambres de púas y hombres armados de metralleta, ese día terminó la democracia interna en el PRD. Y la liquidó José Francisco Peña-Gómez. Y por la misma puerta por donde él votó a Jacobo Magluta, me fui yo, que era el presidente del Consejo Nacional de Disciplina, además de ser el director nacional de Asuntos Técnicos, y por tanto encargado de la programación. Y en esa instancia, donde se preparaban los programas de gobierno, era donde se estaba defendiendo realmente la ideología del PRD, para que estemos claros. Pero se acabó la democracia interna en el PRD, y ya el PRD, de ahí en adelante, no le pudo insuflar valor ni ninguna clase de aprecio al ejercicio de la democracia por parte del pueblo dominicano, que ya estaba en otra cosa, en lo mismo que estaban los PRDistas hacia adentro, en las repartideras. Exactamente. El otro día le hacía yo reflexión al amigo Rafael Flores sobre la historia del PRD, y yo le decía, Peña se inventó las tendencias en el PRD. Y terminó siendo víctima de ese invento de él. Porque las tendencias fue un mecanismo que permitió que fluyera dinero desde afuera hacia adentro del PRD. Eso pervirtió y corrompió al PRD. Los trabajos que voluntariamente hacían los PRDistas, que salían a hacer activismo en todo el país. Sacerdocio montándose de promoción en los política. vehículos gratis porque no tenían con qué moverse. Yo fui uno de esos estúpidos. Óigame, hoy usted no consigue uno que no se mueva si no le ponen un vehículo, no le ponen una dieta, y en fin, no le ponen toda una serie de prebendas para que él haga su tarea política. Y además, si no está disfrutando de alguna prebenda, no se mueve, no está motivado para hacer ninguna tarea política. Entonces, la filosofía del PRD se ha convertido en la filosofía de la repartidera. Y eso mismo, que estaba entronizado en el gobierno del doctor Balaguer, lo hizo Leonel Fernández en una escala descomunal que dejó chiquitico al doctor Balaguer ahora. Ya los millonarios del doctor Balaguer son casi pedigüeños al lado de los millonarios que creó Leonel Fernández. Pero lo de este gobierno, bueno, no van a la saga. Estos no van a la saga. Esto es una cosa realmente escandalosa. Y volvemos a preguntarnos hoy, aniversario del 14 de junio, para eso fue que vinieron los héroes a liberarnos. Bueno, yo quisiera... Y la sangre a posterior de los héroes también. No, y además porque nosotros como nación somos el resultado de secuencias de gestiones heroicas, porque comenzando por la fundación misma de la nacionalidad dominicana, que representó finalmente el sacrificio de todos los que parieron el proyecto de nación que somos, porque todavía seguimos siendo proyecto de nación. Todavía el proyecto de los trinitarios es válido en este país, para que nos demos cuenta de los retrasados que andamos históricamente. 160, ¿verdad? 70 años atrás. Todavía muchos de los postulados de los trinitarios están pendientes de realizarse, comenzando por la soberanía, porque tenemos una situación que es casi una caricatura de soberanía en lo que respecta a nuestra situación de dependencia de los Estados Unidos de América. Entonces, este es un día apropiado para que reflexionemos. Pero además yo quiero decir otra cosa, Roger. La juventud de nosotros, la que estamos viendo subir ahora. A esa fue que aludí.
está tan desconectada del proceso histórico dominicano, que bueno, cada vez que le hacen una encuesta y le hacen preguntas sobre hechos y fechas históricas, las respuestas que dan vergüenza. Pero yo quiero decir algo más, esos son los jóvenes que ahora tienen 17, 18, 16 años. Pero los hijos de esos héroes de quienes estamos hablando, que ya tienen sus 30 y tantos, sus 40 y tantos, andan en otro camino muy distinto a sus padres, pero muy distinto. Y no quiero entrar en pormenores porque no quiero realmente lastimar a nadie. La justificación que siempre se aduce es que la conveniencia es necesaria, dicen ellos. No, yo quiero decir que incluso hay personas de las que participaron en las luchas, ¿verdad? Sobrevivientes, que han claudicado. Total. Porque se han montado en el carro del dinero. O sea, en algún momento prefirieron el bienestar y no seguir agando en el mar con unos ideales así como tontos. Un idealista, es un idealista. Un loco viejo el tipo. Tipo ahí que... Todavía aquí, los grandes capitales dominicanos le dan la espalda a los sectores que tratan de defender los fundamentos de la nacionalidad y la patria dominicana. Y los intereses nacionales. Lo único que ellos hacen es que contribuyen a los partidos políticos porque saben que tienen que entenderse con ellos. Porque esas son gente que van a estar o en el Congreso Nacional o en el Poder Ejecutivo, y entonces para manejar sus intereses necesitan tener una capacidad de persuasión, le hace bien, entre comillas, ¿no? Con esa gente, porque le dan para la campaña, aportan aquí, aportan allá, y a la hora de no tienen sus problemas resueltos. Y a veces le dan su tajada en el gobierno, ¿no? Pero tú tienes derecho a poner tu representante aquí, ¿verdad? En la Junta Monetaria, por ejemplo. No, y otros sectores. Y en el gabinete. En el gabinete. Bueno. Entonces, esas son gente, esos sectores económicos, que a la lucha por la defensa de la sobrevivencia de la nación dominicana no le dan absolutamente ningún respaldo. Pero créame que le estoy diciendo, no voy a cometer la indiscreción de ponerme ahora a retratar situaciones. Pero todo el mundo sabe lo que yo estoy diciendo. Y aquí hay sectores que están poniendo la cabeza, ¿no?, para que le pasen la cuchilla. Y a las trincheras donde se están defendiendo sus intereses le dan la espalda. ¿Por qué? Bueno, porque han estado aplaudiendo el modelo de la extinción de la economía dominicana, y han estado llevándose el discurso estúpido de alguien que llegó a fungirse como representante de la industria dominicana. Y yo lo recuerdo que dijo, no, yo estoy totalmente de acuerdo con la apertura de las fronteras porque mi empresa no va a estar restringida al estrecho mercado dominicano, sino que voy a poder salir al gran mercado del mundo. Yo, el día que saque la cabeza allá afuera, se la van a mochar. ¿Por qué? Bueno, porque usted, con una entidad pequeña, usted no puede luchar contra el grande. Usted es un micrón. ¿Verdad? Entonces, las grandes empresas, las grandes naciones y las grandes economías tienen toda la ventaja de su lado. ¿Qué rayo va usted a buscar allá? Usted entregó su mercado, chiquito, y va a tratar de salir allá afuera. No, hombre, no le van a dar ninguna participación. Por eso, nosotros le hacíamos la reflexión al presidente Mejía, que fue a predicar allá en la reunión de la FAO a los países desarrollados, que por cierto ahora veo en la prensa que la atmósfera del evento es de que fue un fracaso. Un fracaso. Ninguno de los desarrollados fueron. No fueron. Nada más fueron los pobres. Sí, entonces, fíjate que el presidente Mejía se fue antes de que terminara el evento. Así es. ¿Verdad? Porque fue de los pocos que fue allí. Bueno, pero él fue a un discurso que a mi juicio, y me perdona, estaba equivocado, porque él fue a tratar de convencer a los países desarrollados que cumplieran lo que han estado diciendo. Y eso resulta hasta ingenuo, porque eso es el engaño que nos han tenido, señor. Nos han estado predicando una cosa, que apertura arancelaria, pero ellos tienen cerrada su frontera. ¿Por qué? Porque la apertura arancelaria no significa apertura a la economía, es decir, tú no entras a su mercado porque ellos tienen un sistema de cuotas. Nosotros no tenemos el sistema de cuotas, pero ellos sí la tienen. Entonces pueden bajar el arancel a cero.
¿cuántas veces lo vamos a explicar? Todas las veces que sea necesario, para que acabemos de entender que no podemos hacer lo que nos dicen, sino lo que ellos hacen. Y a ellos les da resultados. Nosotros tenemos el mismo derecho a hacerlo. Entonces el presidente Mejía vaya y le reclama, la apertura, la globalización es de doble vía y por tanto ustedes tienen que abrir el mercado. Presidente, no van a abrir su mercado. Y los subsidios Y seguirán. cada día lo van a abrir menos. En el caso concreto de los Estados Unidos, definitivamente no van a abrir su economía. Están en una situación que no les permite mucha Porque el flexibilidad pueblo en eso. norteamericano ya despertó, Sí. o está en proceso de despertar, a que le han metido también un modelo de exportación de los capitales, que en lugar de crear empleos dentro de su economía y su territorio, se va a crear empleo en la periferia económica del mundo, que somos los países hambriados, ¿verdad? A explotar la mano de obra. A explotar barata. nuestra mano de obra, pagándonos mal y devaluando nuestra moneda. Entonces allá están viendo cómo se van los capitales y cómo se van los empleos, y ya eso no le está gustando al pueblo norteamericano. Está despertando esa situación. Porque además es una economía que está postrada. Hoy, ¿cuánto tiempo podía aguantar la economía de Estados Unidos? Esa exportación de capitales y de empleo. Porque es que el empleo es el mecanismo a través del cual la economía Consume. pone otra vez Genera. a recircular la riqueza. Porque le da poder de compra a los ciudadanos para satisfacer sus necesidades y los mantiene dentro del mercado de consumo. Cuando usted le quita los empleos, le está quitando el poder de compra. ¿Ustedes saben cómo lo mantiene entonces el gobierno de los Estados Unidos? Con un subsidio del Estado, que es el seguro de desempleo o algo así que le llaman. Sí, seguro de desempleo. ¿Y ustedes saben qué es lo que ocasiona entonces el seguro de desempleo? Esa deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos, que pasa de los 6 trillones de dólares, el gobierno, y el otro día estuvieron a punto de volver a la situación que tuvieron años atrás, de que si emitían un cheque le tenían que ir a rebotar por falta de fondos, iban a tener que mandar para su casa una cantidad de empleados públicos. Al gobierno federal. Del gobierno federal hasta que se nivelara la economía, porque ya se le estaban acabando los fondos. Así está la situación de la economía de los Estados Unidos. No es como la pintan. Ahora hay unos programas donde tú prendes por la mañana y ves una serie de gente muerta de risa. Sí. Y te dicen, ¿y el mercado cómo está? ¡Ja, ja, ja! Se desplomó. Con mucha. Y todo- Cayó 125 puntos. Ja, 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 ja. Y todo es con una risa. Como para ver si pueden engañar a la gente que está escuchando los programas. Por lo menos a nosotros no nos engañan. Nosotros leemos más allá de las pequeñas crónicas que salen, ¿no? A veces las noticias ni llegan. Y gracias al internet uno sí llega a saber lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces es una crisis global. Y por primera vez estamos en el mismo barco, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos europeos y nosotros, en la medida en que capitales que se han transnacionalizado están dándole la espalda a todo el mundo. Entonces ahí es que tenemos que emplearnos a fondo. Y ojalá que el presidente Mejía lo entienda. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora a su regreso? Es implantar aquí un sistema de cuotas. Proteger al productor nacional a como sea lugar. Y además empeñarse, y en eso él es un profesional, porque él es un profesional del sector agropecuario, en la autosuficiencia alimentaria, es decir, a garantizar que lo que nosotros nos tenemos, o sea, que lo que el pueblo se come, lo tenemos producido aquí, no tenemos que depender de nadie, porque esa es la peor de las dependencias. Entonces, todo eso tiene que ver con el trujillismo, y tiene que ver con la democracia. ¿Por qué? Porque usted no puede pretender democracia con un modelo económico que lo que hace es que concentra los beneficios en un estamento reducido de la sociedad, mientras todo el resto está mal. Eso es trujillismo, señor. Lo que pasa es que hay que ponerle otro nombre ahora. Ahora se llama globalización neoliberal, ¿verdad? Pero eso es trujillismo. Porque ¿qué es lo que en el régimen de Trujillo, qué era lo que era de malo de eso? Bueno, que los beneficios del régimen se quedaban en un grupo. En un grupito. Y Su el familia. resto estaba mal. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. Ha variado eso. No, ¿qué pasó con los socios de Trujillo en la economía nacional? Eso es un capítulo aparte, porque yo quiero decirle una cosa. Dos programas. Lo que aquí se desmanteló en cierta medida, y no fue de una manera equitativa, porque ya les explicamos cómo, buscando a los trujillistas en la universidad, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el único que apareció fui yo.
¿Verdad? Que tenía 30 o 31 años en esa época, cuando todos los principales contratistas del gobierno de Trujillo estaban todos ahí, fueron mis profesores, pero esos no eran trujillistas. ¿Verdad? Así se hizo la destrujillización en este país. Ese fue el fraude. Por eso hay tanta gente que dice, bueno, no, y están diciendo, pero valió la pena esto. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque los enemigos verdaderos de la manera de gobernar de Trujillo no subieron al poder en la República Dominicana. Nunca han subido al poder. Nunca. Nunca, y no van a subir al poder. Los que subieron fueron los que compartieron con Trujillo. Exactamente. Los que hicieron negocio al amparo de Trujillo. Los que se enriquecieron al amparo de él y sobrevivieron su régimen también. Y hoy en día son más ricos todavía. No, y también tradujeron su impronta del trujillismo económico a la economía dominicana en el periodo subsiguiente, porque acuérdense que nosotros tuvimos una ley de incentivo a la industria que consagraba el privilegio, ¿no?, de la capacidad instalada, que es una negación de la competencia. Es decir, yo declaro que voy a instalar una unidad productiva de 100.000 unidades, aunque la demanda del mercado sea 20.000, pero me reconocen 100.000 y ya nadie más puede instalarse, porque yo tengo ya una autorización para instalar hasta 100.000, y entonces nadie más se puede instalar. Eso estaba consagrado aquí por ley. Dígame si eso no es trujillismo. ¿Por qué? Porque eso era la forma donde alguna gente se creaba un espacio exclusivo para protegerse, donde nadie podía competir con ellos, y además estaban protegidos de la competencia del producto importado. Claro. Y dígame, esa orientación de nuestra economía, ¿de dónde salió? O de la gente que hizo negocio al amparo del privilegio de ser socio de los Trujillos, o del propio Trujillo. Entonces tradujeron su impronta a la economía y la política económica que le siguió, que fueron los 12 años de Joaquín Balaguer. Entonces, señores, tenemos mucho que reflexionar sobre este tema, porque las cosas no son como se han querido poner. Y nosotros estamos aquí para dar una visión por lo menos diferente de lo que hasta ahora se ha vendido, como la historia del trujillismo en la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo por esta semana, pero volveremos el próximo lunes. Si Dios quiere, aquí estaremos de nuevo. Les hablamos Leopoldo Pellananita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.